Hola a todos, mi nombre es Mónica Polo. En esta ocasión pues voy a hablarles un poco sobre lo que es el racismo. Antes de hablar sobre lo que es el racismo, hay que reconocer que los seres humanos tendemos a categorizar todo: frutas, verduras, animales, todo lo que encontramos. Y estas categorías en los seres humanos es lo que solemos llamar raza. En la biología, raza se refiere a los grupos en que se subdividen algunas especies biológicas sobre la base de rasgos fenotípicos a partir de una serie de características que se transmiten por herencia genética. El término raza pues comenzó a utilizarse en el siglo XVI y tuvo su auge en el siglo XIX, adoptando incluso una categoría taxonómica equivalente a subespecie. Según la RAE, el racismo como tal es la exacerbación del sentido racial en un grupo étnico que suele motivar la discriminación o persecución a otro grupo con los que se conviven más bien. También se llama racismo a la ideología o doctrina política basada en este pensamiento. Para ir a los orígenes del racismo, podemos trasladarnos hacia el siglo XVI. En la colonización, vemos que el Imperio Español sostuvo durante este periodo que existían solo 3 razas puras: la española, la indígena y la negra, siendo pues los españoles estando en la cúpula de superioridad y las mujeres negras en la base de inferioridad. Esta jerarquización social se hizo a su vez no solamente con las 3 razas puras, sino con las mezclas que se generaron a partir de estas 3 razas puras, y le incluyeron categorías o nombre a cada una de estas mezclas, entre las cuales estaban pues los mestizos, mulatos, zambos, hasta habían categorías que se llaman no te entiendo o salta para atrás. Entonces generó un sistema de castas bastante complejo. Como dato curioso, en esta época pues los negros eran la población esclava y se encontraban en la base precisamente por esto. Y pues colocarlos en esta posición llegó a justificarse por la creencia religiosa de que eran descendientes de Cam, uno de los hijos de Noé, el hijo de Noé que fue maldecido por Dios. Entonces, por tanto, la descendencia de Cam iba a estar también maldecida. En el siglo XIX, una serie de estudios buscaron dividir como tal a los humanos en 4 razas, más específicamente gracias a su color de piel: los blancos, negros, amarillos y cobrizos, ubicando al igual que en la organización de castas españolas a los negros como inferiores y a los blancos como superiores. Pues lograron exacerbar este sentido de nacionalismo, colonialismo y justificarlo. Y aparte, pues países como Estados Unidos, países de Europa, se vieron, gracias a este estudio, pues dijeron, bueno, se sentían con la capacidad moral de ir a invadir África, y lo hicieron. Aunque a pesar de que en 1905 el Congreso de Botánica Internacional eliminó esta valoración taxonómica del término raza, ya que pues refutaron estos estudios, a pesar de ello se siguieron reproduciendo estos pensamientos, tanto así que llegó hasta, por ejemplo, los genocidios durante el nacionalismo nazi, que cabe destacar que el genocidio se podría decir que es como el de los niveles, el nivel más alto del racismo, donde llegas tú a exterminar a esta raza. Y pues también como el apartheid en África, que fue cuando invadieron África y generaban dentro de los africanos este sentido de tú eres inferior y yo soy superior. Se podría decir entonces que el racismo es una construcción social y cultural. Se ha transmitido de generación en generación y perpetuado gracias a actitudes, acciones y pensamientos y prejuicios vividos en la vida cotidiana. Hoy día se hace manifiesto como una fuente de discriminación y odio hacia una persona o grupo por tener características o cualidades distintas.
ya sea el color de piel, el idioma, el lugar de nacimiento, cualquier característica diferente. La Agencia de la ONU para los Refugiados da cuenta de 4 tipos de racismo: biológico, etnocentrista, simbólico y aversivo. El racismo biológico no cree que los miembros de otras razas deban tener ningún derecho. Piensa que deben ser excluidos totalmente e incluso apuesta por la segregación física y pues lo que es el genocidio básicamente. El racismo etnocentrista, por su parte, es el tipo de racismo que está basado en la superioridad cultural del propio grupo, por lo que se asume que los otros se suponen una amenaza cultural. Sostiene el rechazo absoluto de costumbres, creencias, comportamientos, religiones o lenguas de otros grupos étnicos. El racismo simbólico, el otro tipo de racismo que da cuenta la ONU, aboga por el derecho a ser iguales, pero con matices. Es decir, que todos somos iguales, pero no siempre. Un ejemplo que explica este tipo de racismo es cómo se vive en Israel. Bueno, unos lo llaman Israel. Entonces, ¿cómo viven esta segregación de religiones? Ese podría ser un ejemplo clásico del racismo simbólico. Por último, el racismo aversivo se podría decir que es como el más sano. Es un tipo de racismo muy sutil, porque generalmente es empleado por personas que están abiertamente en contra del racismo y de los comportamientos racistas. En este racismo aversivo se pretende la igualdad de derechos y la libertad para que cada grupo viva su propia cultura abiertamente. En cambio, las actitudes racistas se producen mediante la distancia con la otra persona, la falta de empatía o mostrando frialdad. Dando cuenta de los tipos de racismo que hay y todo esto, vemos que en el siglo XXI, en la actualidad, aunque fuertemente castigado por organismos internacionales y hasta socialmente fuertemente castigado, es preocupante que siguen reproduciéndose estas situaciones. Y gracias a las altas migraciones que hay por condiciones económicas, políticas, sociales, geopolíticas, que enfrentan muchos países, y las narrativas generadas en relación a estos hechos han logrado que pues en Estados Unidos, Inglaterra, que la población a favor de los hechos de racismo siga creciendo y continúe reproduciendo pensamientos de odio hacia lo diferente. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, el racismo es una construcción cultural y por ende puede ser objeto de modificación. Suponemos que puede ser un proceso muy largo y complejo cambiar las estructuras actuales, pero podemos empezar reconociendo e identificando el problema y castigando socialmente estas conductas que lo que hacen es reproducir las desigualdades. Tal vez en unos años más podríamos construir una sociedad diferente.